En los miércoles en un ciclo de enseñanzas que nos dio el Señor. ¿Cómo se llama el ciclo? Más duro, pastora Caterina. Ni deis lugar al diablo. Y hoy en nuestra tercera enseñanza en esa dirección. Ni deis lugar al diablo. Vamos a ir a Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y te damos adoración a ti. Y leemos la preciosa palabra en Efesios capítulo 4 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:27. Vamos a leerlos todos a una sola voz. Efesios 4:27 dice la palabra: ni deis lugar al diablo. Otra vez, ni deis lugar al diablo. Una tercera vez con más fuerza. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Toma asiento, iglesia. Yo espero que en lo que vamos de esta semana y la pasada y la antepasada, conforme a lo que el Señor nos ha venido enseñando los miércoles y recordando, tú hayas trabajado dentro de ti, en tu vida, en tu casa. ¿Le estoy dando lugar a Satanás? ¿Le estoy dando lugar al diablo? ¿En qué le estoy dando lugar al diablo? Porque si en algo de lo que Dios te ha hablado o te ha enseñado lo estás haciendo, hay que cerrarle esa puerta. Él no vino a jugar. Él vino a llevarse las almas para el infierno. La gente lo crea, no lo crea, lo acepte, no lo acepte, esté de acuerdo, no esté de acuerdo. Así es. Y desafortunadamente muchos se van a dar cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Cuando ya estén en el infierno y no haya nada que hacer. Pero mientras que estemos en esta tierra, tenemos que caminar guardándonos sin darle lugar a Satanás. Vamos a ir a la preciosa palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Alabamos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dile: Señor, te alabo, te adoro y te honro. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Mira lo que dice esta hermosa y sobre todo poderosa palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de... Ni deis lugar al diablo. ¿Sabe a qué se ha acostumbrado el hombre, con o sin Cristo? A decir mentiras. Y las disfraza. Y las voltea. Y aún somos tan atrevidos los que caminan con Cristo, que aún cogen la palabra y mienten. Y mienten. Y dice la palabra con toda claridad, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando una persona dice una mentira, grande, mediana, chiquita, porque los hombres le ponen tamaño, ¿no? Le ponen hasta color, ¿no? Dicen: es que es una mentirita blanca. ¿Tú crees que Dios clasifica las mentiras en grandes, pequeñas, medianas, blancas, rosadas o negras? Mentira es mentira.
en cualquier cosa, así para los hombres sea pequeña, ahí ya está trabajando Satanás. Voy a decir algo terrible, pero real. Hay muchos que se llaman cristianos, pero Dios los llama hijos de Satanás. Que tú y yo no estemos en esa lista, porque el hombre se engaña a sí mismo. Y con la mentira sí que se engaña. Porque ¿sabes qué ha hecho el ser humano? Cristiano y no cristiano, conocedor y no conocedor. Ha normalizado la mentira. El homicidio es terrible. Una violación es espantosa. ¿Cierto? Una perversión sexual terrible. Pero la mentira... Un día alguien me dijo, pero es que es imposible vivir sin decir mentiras. Yo, Señor. Te voy a decir algo. Si tú consideras que es imposible vivir sin decir mentiras, tienes el pasaje listo para el infierno. ¡Uy, qué cosa tan terrible! Pero tan real. Lo acabamos de leer. Mira lo fuerte, y aquí no está hablando, sino solamente el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está diciendo acá, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, ¿a cuánto les dirá Cristo a día de hoy? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y creen que están bien? ¿Y creen que andan divinamente? Pero el Cristo los ve como hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y oído, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que dice mentira, ¿a quién quiere complacerle el deseo? ¿A Dios? Al diablo. Y te lo digo con la autoridad de haberlo vivido. Yo era una mentirosa de miedo antes de conocer a Cristo. Y junto con lo mentirosa que era, tenía un poder de convicción diabólico para convencer a la gente de que era verdad. Gracias a Dios, Él me libertó. Por eso muy fácil identifico una mentira, como que la huelo. Porque el Eterno me libertó de eso y me dio la capacidad divina de percibirlas. Yo le digo, Señor, ayúdame, jamás quiero volver a eso, porque yo no quiero que el Dios eterno me vea como hija del diablo. ¿Hoy has dicho mentiras? Ni me contestes, solo evalúa. ¿Hoy has dicho mentiras? Ayer, esta semana, mentiras que no, que la gente se acostumbra, ¿no? Y entonces timbra el celular y están viendo. Ya que no estoy. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Mentira. Ay, pero nadie se dio cuenta. No, apenas el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y por supuesto Satanás y sus demonios. ¿Cuántas veces la gente dice mentiras sin necesidad? Porque prefiere decir una mentira que asumir la verdad y que asumir los costos de hablar verdad. Porque es mentiroso y padre de mentira. Porque no hay verdad en él. Iglesia hermosa, ni deis lugar al diablo. Cada vez que digas una mini mentira, si es que tú las clasificas por tamaños, o una mentira blanca si tú las clasificas por colores, ya estás dándole lugar al diablo. Y la mentira es una cadena, ¿no? Una mentira lleva 2, 2 a 4, 4 a 8, etcétera, etcétera. Y cuando menos piense, la gente está en un enredo de mentira miedoso.
Y el diablo encantado está llevando a la persona, primero, a que tenga problemas en esta tierra y segundo, a condenación. Evalúa. Y si tú le estás dando lugar al diablo con la mentira, renuncia, desliga, corta, ayuna, para que el Cristo de la gloria te haga libre de mentira. Y hay gente que pone cara de santo, pero dice mentiras por ejercicio. Cuidado, iglesia, ni deis lugar al diablo. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Recibe honra, papá. Gracias porque nos recuerdas. Gracias porque nos hablas. Gracias porque no quieres que le demos lugar al diablo. Mira lo que dice 2 de Timoteo. En el capítulo 2. Verso 26. 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién? Del diablo. ¿A cuántos Satanás les ha tendido lazo? Y ni lo ven, ni lo perciben. Dice aquí la palabra: y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Usted sabe que el diablo le pone lazo a quien le provoca. Y cuando le provoca, porque aquí la palabra dice que es a voluntad de él. ¿De quién? De Satanás. Y entonces, si una persona está desconectada de Dios o es desobediente a Dios, oye y ve y entiende, pero no obedece, cae en el lazo de Satanás. Mi pastora Carmen tenía hace rato que no repite una frase: no visite la casa del jabonero, porque el que no resbala, cae. Y a veces se le da lugar al diablo. Y él pone lazo. Y la gente, ¡pa! Y después a llorar, a sufrir, a meterse en problemas. Y en el peor de los casos, a condenación. Por eso la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, a voluntad de él, anda poniendo lazo. Satanás conoce cuáles son las debilidades de las personas. Satanás sabe dónde está el talón de Aquiles, es la expresión popular. Por dónde puede caer la persona. La conoce al dedillo. No porque él sea omnipresente ni omnipotente, porque él no tiene nada de eso. Porque la persona lo vive gritando con su boca y confesando con sus hechos. Y entonces él sabe dónde pone el lazo. Desafortunadamente, demasiada gente cae. Y ni siquiera gente que no conoce de Cristo. Gente que conoce de Cristo. Y caen en el lazo del cazador. Iglesia, ¿estás viendo los lazos de Satanás? ¿Los estás percibiendo? Porque él los disfraza. Como buen cazador. ¿Ustedes han visto películas de cazadores, sobre todo de las antiguas? Los camuflaban, los metían entre los árboles, debajo de la hierba. Los disfrazaban. Y entonces la víctima no veía el lazo. ¿Sabe cuándo se daba cuenta? Cuando ya caía en él. Que no sea así contigo, que no sea así conmigo. Y escapen del lazo del diablo. Uy, Señor, qué tan rápido eres de pies espirituales.
para escapar del lazo de Satanás. Nadie puede escapar de algo que ni siquiera ve, que ni siquiera percibe, que ni siquiera entiende. Por eso el diablo le encanta engañar. Desgraciadamente mucho pueblo de Dios se deja engañar. ¿Y sabe por qué se deja engañar? Porque se cree sabio en su propia opinión y cree que se la sabe todas. Como decía mi preciosa pastora, no le ha amanecido todavía. Iglesia hermosa, pídele al Señor que te dé visión espiritual y entendimiento espiritual, pero que por encima de todo te dé obediencia. Obediencia. Porque Dios es tan precioso, tan hermoso, que por torpes que seamos, Él muestra los lazos, por escondidos que estén en su amor, los hace manifiestos. Pero el ser humano sabe qué hace. Ignora lo que Dios muestra. Se hace loco con lo que Dios revela. Y vaya y ¡pum! Cae en el lazo de cazador que Él pone a gusto de Él. Ora por eso. Señor, guárdame y líbrame del lazo de cazador. Guárdame y líbrame de la piedra de tropiezo. Señor, que cuando tú me muestres los lazos, yo escape, dice acá, y escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuántos estarán en esta misma hora cautivos en el lazo de Satanás? No que van a estar, no que van a caer, que ya cayeron y están cautivos. Y ni siquiera están dándose por enterados que están cautivos. Créeme que es demasiada gente y demasiado pueblo de Dios, desafortunadamente, que ya está en el lazo de cazador y ya está cautivo. Que Dios les ayude a escapar. Y nadie, sin excepción, escapa del lazo de Satanás si el de arriba no ayuda, si el Eterno no da la orden, si el Todopoderoso no mete su... ¿Tú alguna vez has orado por los que están cautivos en el lazo de cazador? ¿Tú aún le has preguntado, Señor, en alguna área de mi vida yo estoy cautiva o cautivo en el lazo de cazador? Porque todos creemos que estamos librecitos y limpiecitos. Engaño de sí mismo. Engaño de sí mismo. A veces los lazos son gruesos, grandotes. A veces parecen hilos transparentes, como esos de nylon, invisibles. Pero ahí está, cautiva la persona, la familia. Iglesia, que Dios nos guarde de caer en lazo de cazador. Y que si en alguna área de la vida estamos cautivos, podamos escapar por el poder del 3 veces santo. Ni deis lugar al diablo. No permitas que el diablo te haga caer en sus lazos. Vete a Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 5. Este versículo se lo sabe de memoria, yo me atrevería a decir que millones de cristianos. Pero yo no sé si lo entenderán, si los mismos millones lo estarán entendiendo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo siempre lo he dicho porque lo aprendí en la palabra. ¿Sabe cuál es el plato favorito de Satanás?
Cristiano tibio en su salsa. Me encantan los tibios. Y se los devora. Visualízate siempre con el diablo ahí alrededor de tu vida, de tu casa, de tu familia, de lo que tienes, buscando cómo lo devora. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. No me lo estoy inventando yo, ni estoy maldiciendo a nadie. Estoy repitiendo literalmente lo que dice la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ángel de luz, ¿cierto? Lo hemos dicho, creo que en las 3 enseñanzas. Lobo disfrazado de oveja, engañador. Y está alrededor. Y entre más firme y fuerte sea el Hijo de Dios, más va a estar ahí a ver a qué hora se lo almuerza, porque es un peligro para él. Hay otros que el diablo ahí les da vuelticas, pero los ignora, porque esos ni cosquillas le hacen. Pero cuando alguien de verdad Satanás lo ve como enemigo, va a estar ahí, va a estar ahí. Y desafortunadamente se ha devorado a muchos. Se ha devorado vidas, se ha devorado familias, se ha devorado ministerios, se ha devorado finanzas, se ha devorado salud, se ha devorado paz. Tantas bendiciones que el Señor tiene para su pueblo, y muchas se las ha devorado Satanás. ¿Y sabe por qué se las ha devorado? Porque se les olvida la primera parte del versículo. ¿Dice qué? ¿Qué dice la primera frase? Sed sobrios y velad. La gente es sobria. Si yo le pudiera poner un sinónimo a sobrio, le diría que es una persona contemplante, con dominio propio, con la capacidad de parar, evaluar en el espíritu, no en la carne, evaluar bajo la perfecta voluntad de Dios, no la perfecta voluntad propia y menos la de los otros, antes de actuar, antes de hablar, antes de tomar acciones, antes de tomar decisiones. ¿El pueblo de Dios es sobrio? ¿Tú qué crees? Ahora cambio la pregunta, ¿Dios lo ve sobrio? Y te cambio a otra pregunta, ¿el diablo lo ve sobrio? Esa palabra sobrio está relacionada en que no tiene sus sentidos confundidos. Tiene sus 5 sentidos bien puestos. Los físicos y los espirituales. Sed sobrios y velad. Velad quiere decir vigilar. Estar con el ojito, con el oído abierto, atentos al ataque del adversario. A veces la gente se relaja mucho. Yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo me vigilo. Y por eso el diablo no te va a atacar. ¿Sí? El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no dice al cristiano o al no cristiano. No dice al que ayuna o al que no ayuna. Él lanza parejo. A ver a quién puede devorar. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Sabe qué es lo más peligroso en el camino del Señor? Creerse que está bien o que está firme. Eso es un peligro violento. Cuando alguien se cree que está firme o que está bien,
más rápido el diablo se lo arrastra y ni se da por enterado. Pero cuando uno anda ahí, atento, atento, pendiente, viendo, oyendo, con los ojos y los oídos espirituales. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿para dónde cojo? Señor, ¿qué quieres tú? Entonces al diablo le va a quedar más difícil devorar. Eso no quiere decir que no va a seguir rondando. Una cosa es que ronde y otra cosa es que devore. Al cristiano firme lo va a rondar Satanás. Pero no lo va a devorar si está perfectamente conectado con Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Iglesia preciosa, que Dios nos abra los ojos espirituales y nos agudice el oído espiritual para detectar con exactitud cuándo, dónde y cómo nos está rondando el enemigo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Mira, está tan tremenda. Yo digo, Señor, ayúdanos. Si tú no actúas, Padre, apagamos y vámonos. Porque aquí como necesitamos de la ayuda de Dios. Mira lo que dice la primera carta a la iglesia tesalónica en el capítulo 2. En el capítulo 2. Dice en el verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué? Pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. Oiga, ¿y quién está hablando ahí? Casi nadie. Pablo, el apóstol Pablo, dice que intentó ir una y otra vez. ¿Pero quién lo estorbó? Satanás. Y Pablo era un hombre lleno de Dios y conectado con Dios, y oía la voz de Dios y la entendía y la obedecía. Y con todo eso, ¿qué hacía el diablo? Estorbarle. Imagínense qué no hará con un desconectado. Por eso te digo, cuidado. Cuidado si te crees firme. Cuidado. Léela. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y oído, no dice me estorbó, dice nos estorbó. A él y a los que con él iban. ¿Será que Satanás te ha intentado estorbar? Ahora la pregunta, ¿ha conseguido estorbarte? Te garantizo que sí. En muchas cosas. Y te voy a decir algo más tremendo. Y de pronto no te has dado ni por enterado. Pablo se daba cuenta. Sabía quién lo estaba estorbando. Cada vez que tú y yo querramos hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra, por encima de la de los hombres, Satanás va a estorbar. Satanás va a poner tropiezo. Satanás va a enredar. Para que la persona, el Hijo de Dios, no haga la voluntad de Dios, sino haga la voluntad propia, la de los hombres, o en el peor de los casos, la del diablo. ¿Cuántas almas se habrán perdido? Porque Satanás estorbó a alguien para que no le fuese a predicar.
¿Cuántas almas se habrán perdido? Porque Satanás estorbó a alguien y se fue para donde Dios no quería y allá. ¿Cuántas finanzas se habrán perdido? ¿Cuántos matrimonios se habrán perdido? ¿Cuánta salud se habrá perdido? Porque Satanás estorbó. Como Pablo, ¿te estás dando cuenta cuando Satanás te está estorbando? ¿O estás en el grupo de los que ni se dan por enterados? Por lo cual, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Iglesia, ni deis lugar al diablo. Demasiadas veces Satanás ha estorbado al pueblo de Dios. Y demasiadas veces Satanás ha ganado. Porque el pueblo de Dios anda desapercibido. Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Por eso lo repito una y otra y otra y otra vez. La Biblia dice: el que tenga para oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y no solo oiga, obedezca, obedezca, obedezca. Yo le oro al Señor y le digo: Señor, por amor de tu nombre, yo sé que tú hablas. A cada uno le hablas como entiende. Que obedezcamos para que no demos lugar. Dios nos ha hablado, Dios nos ha advertido, Dios nos ha enseñado. Por favor, iglesia, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Cierra ahí tus ojos. Cierra ahí tus ojos. Y ora. Comienza a orar ahí. Comienza a decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Si yo le estoy dando lugar a Satanás de alguna manera, Señor, por favor, Rey, por favor, ayúdame. Ayúdame primero a que me dé cuenta, a que perciba, a que entienda, a que acepte en qué cosa le estoy dando lugar a Satanás. Por favor, Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ruego, yo no quiero caer en lazo de cazador, Señor. Yo no quiero, Padre Celestial, ser hija o hijo de Satanás. Señor, yo no quiero, Padre Celestial, que el diablo me estorbe para lo que tú quieres que yo haga. Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Que yo sea apercibida, que yo no crea que me la sé toda, Señor. Que yo entienda que necesito todos los días de mi vida, en cada instante, en cada momento, al Dios Todopoderoso. Que necesito la llenura del Espíritu Santo de Dios, que necesito estar en completa comunión con el Rey de Reyes, para no dar lugar al diablo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, limpiamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, con la sangre de Cristo, papá. Por favor, Dios de los cielos, por favor, Dios amado, tú no quieres
que ninguno se pierda, papá. Tú no quieres que nosotros le demos lugar a Satanás, papá. Y el que le da lugar a Satanás corre el riesgo de ir a condenación y de dañar su vida en esta tierra. Papá, por amor de tu nombre te lo pedimos. Despierta nuestro espíritu, abre nuestro entendimiento y haznos instrumentos tuyos, Señor. Instrumentos tuyos, papá. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Rey. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Iglesia, y te voy a decir algo. No se te olvide que Satanás usa al que se deja usar. No permitas que nunca te use el diablo, ni como piedra de tropiezo, ni como lazo. Que jamás te use Satanás. No lo permitas, porque él lo va a intentar. Él lo va a intentar. Y desafortunada muchas veces lo consigue. Y entonces tú te conviertes en instrumento del diablo. Que nunca pase eso contigo. Que nunca pase eso conmigo. Que siempre seamos instrumento del Cristo de la gloria. Colócate en pie. Padre, en esta hora te damos gracias, papá. Gracias por lo que tú nos hablas. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por lo que tú nos adviertes. Diles gracias, Señor. Si tú crees que Dios de alguna manera te habló, dile gracias, Señor. Si tú crees que Dios te está librando, guardando de algo, dile gracias, Señor. Si tú aprendiste algo, dile gracias, Señor. Dios de los cielos, yo quiero ser instrumento tuyo al 100%, papá. Y todos los días de mi vida agradarte a ti, Señor. Guárdame y líbrame, Señor. Dile en esta noche del lazo de cazador, de la piedra de tropiezo, de la red escondida. Guárdame de ser sabio en mi propia opinión. Guárdame, Dios de los cielos. Guárdame de desobedecer la instrucción de Dios. Dile al Señor. Guárdame, eterno Dios. Guárdame, Padre Celestial, de decir la más mínima mentira. Ponle freno a mi lengua, Señor amado, para que ni piense, ni hable, ni haga mentira, ni grande ni pequeña, Padre Celestial. Ayúdame, mi Señor, para no dar lugar al diablo. Levanta tus manos hacia el que te bendice, iglesia hermosa. Y en esta preciosa noche, recibe la bendición del Padre, y recibe la bendición del Hijo, y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibe la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, y recibe la protección de Dios. Y yo también lo recibo, porque lo necesito. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Así estamos despedidos.